Hola, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Benjamín Martínez. Hoy, hermanos, este día vamos a estar meditando en la epístola de Santiago, en el capítulo 5 del versículo 1 al versículo 11. Ya estamos en el último capítulo de esta epístola, así que te invito a que nos acompañes para poder, hermanos, meditar en ella. El tema, hermanos, de este devocional es juicio contra recompensa. Bien, hermanos, escuchemos lo que la palabra de Dios dice. Carta de Santiago, capítulo 5. Advertencia a los ricos. Ahora escúchenme ustedes, los ricos. Lloren y griten de dolor por todo lo que muy pronto van a sufrir. Sus riquezas se pudrirán y la polilla les comerá la ropa. El dinero que han estado juntando en estos últimos tiempos se oxidará, y ese óxido será el testigo que los acusará en el juicio final y que los destruirá como un fuego. Ustedes no les han pagado el sueldo a sus trabajadores, y el Señor Todopoderoso ha oído las protestas de ellos. Ese dinero que no han pagado también los acusará delante de Dios. Ustedes, los ricos, han vivido con mucho lujo y se han dado la gran vida en esta tierra. Han engordado tanto que parecen ganado listo para el matadero. Injustamente han acusado y matado a personas inocentes que ni siquiera podían defenderse. Paciencia y valor. Pero ustedes, hermanos, tengan paciencia y no se desesperen, pues ya pronto viene Cristo el Señor. Hagan como el campesino, que con paciencia espera la lluvia y también espera que la tierra le dé buenas cosechas. No se quejen unos de otros para que Dios no los castigue, pues Él es nuestro juez y ya pronto viene. Sigan el ejemplo de los profetas que hace mucho tiempo anunciaban el mensaje de Dios. Nosotros los admiramos porque fueron pacientes y soportaron el sufrimiento. Y seguramente se acuerdan de Job y de cómo soportó con valor los sufrimientos y, al final, Dios lo trató muy bien. Y es que Dios es muy bueno y amoroso con los que sufren. Bien, hermanos, pues vamos a estar meditando en la palabra de Dios en estos versos que Santiago pone aquí. Aquí, hermanos, habla inicialmente Santiago, hermanos, y declara, hermanos, la falta de valor de las riquezas. Y si nos damos cuenta, está hablando, hermanos, primero de las riquezas y no del rico. Pues, hermanos, cuando nosotros vemos el dinero de hoy que nosotros tenemos, que usted tiene en su cuenta de banco, en su colchón, ¿verdad? O en un cajón por ahí, eso, hermanos, no tendrá valor, hermanos, cuando el Señor Jesucristo venga. Por lo tanto, hermanos, es bueno emplear nuestro tiempo en acumular tesoros que serán valiosos en el reino eterno de Dios, hermanos. En sí, hermanos, el dinero no es problema. Mire, nosotros como pastores necesitamos el dinero para poder vivir y sostener a nuestra familia. Los misioneros, hermanos, necesitan dinero para difundir el evangelio. Las iglesias, hermanos, necesitan dinero para llevar a cabo la tarea con eficiencia, hermanos, y mantener el templo en condiciones óptimas. El problema aquí, hermanos, que nosotros vemos es el amor
al dinero. Eso es lo que conduce a lo malo, hermanos, y origina que algunos opriman a otros para quedarse con más dinero. Desafortunadamente, hermanos, hay personas que están en la iglesia y ese es su principal interés. Pues en primera de Timoteo capítulo 6 verso 10, el apóstol Pablo escribe: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, solamente es una advertencia que se nos está dando a todos los cristianos que somos tentados, hermanos, a adoptar normas mundanas antes que las normas de Dios. Porque nosotros, hermanos, vemos que también el apóstol Pablo en el capítulo 12 de la carta a los Romanos dice del versículo 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, nosotros tenemos que ver, hermanos, que nosotros, si Dios nos ha bendecido, hermanos, es para poder estimular a otros que se encuentran oprimidos, hermanos, por algunas circunstancias tristes. Necesitamos, hermanos, estar apoyándonos unos a otros, hermanos. Aún el Señor Jesucristo habló, hermanos, y se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo 6 del 19 al 21, que dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no miran ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermanos, necesitamos, hermanos, ser buenos administradores en lo poco o en lo mucho, y que en ese tiempo, hermanos, podamos nosotros ser siempre de bendición. Ahora, hermanos, Santiago habla aquí, hermanos, de un justo. Y Santiago, hermanos, quizás se refiera a un obrero pobre. Porque, hermanos, a los pobres muchas veces no podían pagar sus deudas. Y como tenían deudas, hermanos, se les echaba a la cárcel o se les obligaba, hermanos, a vender todos sus bienes. Y a veces, hermanos, tenían que vender a sus propias familias como esclavos para poder pagar sus deudas, sin ninguna oportunidad de trabajar a fin, hermanos, de pagar todas sus deudas. Y a menudo, hermanos, y en aquellos tiempos, los pobres morían de inanición, hermanos. O sea, que morían por no comer, por no tener agua para beber, y solamente se dejaban morir. Hermanos, Dios a eso le llamó homicidio. Cuando uno, hermanos, atesora dinero, explota a empleados y vive con desenfreno, hermanos, y no ayuda a su prójimo o a aquella persona, o explota aún a los que son sus subordinados, hermanos, déjenme decirle que eso, hermanos, no pasará inadvertido para Dios. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado, hermanos, en las áreas donde Dios nos ha puesto. Y
Santiago, hermanos, sigue hablando y habla hacia el agricultor y da el ejemplo de él. Pues él dice que el agricultor debe esperar con paciencia que crezca lo que sembró, ¿verdad? Tiene que regar, tiene que abonar, hermanos. Él no puede apresurar el proceso, pero no puede, hermanos, tomarse tampoco vacaciones en el verano y esperar que todo vaya bien en su sembrado sin que él haga nada, ¿verdad? Hay mucho que hacer, hermanos, para poder asegurar una buena cosecha. De la misma forma, hermanos, nosotros debemos esperar con paciencia el regreso de Cristo, pero no nos podemos quedar quietos, pero tampoco podemos apresurarlo. Así que mientras nosotros esperamos, hay mucho que hacer para el avance del reino de Dios. Tanto el agricultor, hermanos, como uno como cristiano, debe de vivir por fe, con la mirada en el futuro, que será, hermanos, portador de recompensas por el trabajo que ha hecho. No vivamos, hermanos, como si Cristo nunca fuera a volver. Trabajemos con fidelidad, con la edificación, hermanos, del reino de Dios, porque el Rey, hermanos, vendrá cuando el tiempo de la cosecha haya llegado oportunamente, y entonces nosotros veremos el fruto del trabajo que hemos hecho. Cuando las cosas, hermanos, van mal, nosotros siempre o en su mayoría tendemos a culpar a otros por las desdichas, por lo que uno vive. Y nosotros lo vemos desde el principio, hermanos, ¿verdad? Cuando Dios se acercó a Adán y a Eva y les preguntó qué han hecho, por qué se esconden. Y entonces Adán, ¿verdad?, le echó la culpa a Eva, y Eva le echó la culpa a la serpiente. Siempre, hermanos, culpar a los demás es más fácil que aceptar nuestra propia culpa. Pero también, hermanos, necesitamos entender que eso es destructivo y es pecaminoso. Antes de juzgar a otros por sus faltas, recuerde que Cristo es el juez y vendrá a evaluarnos a cada uno de nosotros. Él mismo dijo, hermanos, en Mateo 7, del 1 al 5, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y aún así, hermanos, el Señor Jesús nos habla en Mateo 25, hermanos, acerca de lo que sucederá en aquel tiempo, hermanos. Él no pasa por alto lo que nosotros podamos hacer o culpar a los demás. Pues esta frase que nuestro Señor Jesucristo dijo, de que Señor, cuando te vimos, cuando fuiste, cuando te vimos de desnudo, y el Señor va a decir, por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, es como si me lo hubieras hecho a mí. Hermanos, nosotros tenemos que ver, hermanos, que solamente los justos heredarán el reino de Dios, y el Señor Dios Todopoderoso es el juez justo hacia nuestras vidas y juzgará cada uno de nuestras vidas. Ahora bien, hermanos, vemos que muchos profetas sufrieron y fueron perseguidos.
vemos a Moisés, podemos ver la historia de Elías y Jeremías, y nosotros podemos tener una lista completa de los que fueron perseguidos. Nosotros vemos, hermanos, en Segunda de Crónicas 19, hermanos, todo lo que los profetas, hermanos, vieron, hermanos. Y Job, hermanos, es otro de los personajes que también sufrieron en ese tiempo. Hay muchas características, hay más gente. Quizás usted piensa que usted es la persona que ha sufrido más en todo el mundo o en todo el tiempo del cristianismo. Mas sin embargo, hermanos, cuando nos damos cuenta de los profetas, lo que sufrieron ellos, quizás no se compara a nuestros padecimientos, a lo que nosotros, hermanos, estamos viviendo en este tiempo. Por eso, hermanos, tenemos que pedir siempre la guía a Dios, porque Él nos ayudará y nos socorrerá en los momentos de dificultad. Oremos a Dios para que Él, hermanos, nos ayude en todo tiempo a vivir como Él quiere. Padre, a ti, Señor, elevamos esta oración, pues tú, Señor, estás siempre, oh Dios, buscando que nuestras vidas puedan ser perfeccionadas conforme a tu palabra. Hoy, Señor, con este devocional, me consuela saber, Señor, que tú me guías con tu misericordia. Señor, ayúdame a quitar la codicia que hay en mi corazón, que me vuelva insensible a tu palabra. Ayúdame, Señor, a perseverar con fe en medio de la aflicción. Recorreré con denuedo este camino de fe, sabiendo que tú volverás pronto y que me darás la victoria, Señor, a mi vida al final de este camino. Gracias, Señor, por tu amor inefable que tienes hacia mi vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Dios. Amén. Dios te bendiga y espero que tu vida esté siendo llena de bendiciones. Nos vemos mañana en un devocional más. Saludos y bendiciones.